اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Hasta ahora estuvimos hablando de los protocolos y las normas y estas reglas de recitación al momento de querer tener un contacto directo con el Corán, al momento de querer beneficiarnos de su contenido y de sus enseñanzas. En una primera instancia habíamos hablado de las reglas externas, como por ejemplo el cepillarse los dientes, el sentarse, digamos, dirigiéndose a la qibla, el hacerse la ablución y todas esas cuestiones que son necesarias al momento de leer el Corán, como por ejemplo también decir A'udhu billahi minash shaitanir rajim, refugiarnos en Dios del shaitán, de Satanás. Y después estuvimos hablando de algunas de las reglas internas, espirituales, como por ejemplo el tema de la sinceridad, el tema de la reflexión, de la meditación, del pensamiento y todos esos puntos que ya tocamos anteriormente. Una vez que uno conoce ya estas reglas, una vez que uno ya puede comenzar a leer el Corán y de forma, digamos, que puede beneficiarse de sus conocimientos y su sabiduría, queda solamente un punto fundamental que hay que tener en cuenta. Sobre las reglas era que uno tenía que hacer algo como para poder embellecer, digamos, esta relación del hombre con el Corán y poder recitarlo correctamente. Lo que vamos a hablar ahora tiene que ver con deshacerse de algo o despojarse de algo, que son los velos, lo que llamamos nosotros velos, o simplemente obstáculos que no permiten al hombre un verdadero beneficio, o sea, no permiten al hombre aprovechar correctamente el Corán. Muchas veces hay ciertos estados del alma, ciertas formas de vida, ciertos usos, ciertas costumbres, malas costumbres, ciertos pensamientos, cierta forma de pensar que no permite que el ser humano pueda beneficiarse del Corán como debería beneficiarse. Entonces, en esta lección vamos a hablar de la importancia de despojarnos de estos velos. Primero vamos a hacer la definición de estos velos y ver la forma en que uno puede tratar de cambiar esta situación para poder estar con un corazón limpio, una mente limpia y así poder beneficiarse del Corán. El primer velo que generalmente suele apoderarse de nosotros, el primer obstáculo que tendríamos que lograr traspasar, digamos, o de alguna manera esquivar, es el obstáculo de sentirse que uno presciende del libro o del Corán. Desgraciadamente, muchas veces nuestro propio ego no nos permite tener esa humildad frente a la verdadera sabiduría, que es la sabiduría de los profetas, las enseñanzas de los profetas, el mensaje de Dios. Entonces muchas veces uno se cree independiente o se cree dependiente de ciencias que no son las ciencias de la revelación. Es decir, que muchas personas creen hay veces que ya les es suficiente, por ejemplo, estudiar en la universidad, hacer un doctorado, tener un puesto determinado, leer algunos libros, tener cierto grado cultural, y creen que con eso es suficiente. Mientras que en realidad ese gran vacío espiritual no se llena más que con la verdadera sabiduría, como decía el imam cuando le preguntaron acerca de la sabiduría, de la ciencia, del conocimiento. Dijo, ustedes pueden viajar a Oriente y buscar el conocimiento, pueden viajar a Occidente y buscar el conocimiento, pero no encontrarán conocimiento beneficioso y provechoso más que en nosotros, o sea, en el profeta, en Ahlul Bayt y en el Corán. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que al fin y al cabo, el ser humano, cuando hablamos de conocimiento, estamos hablando de algo que le debe servir para su perfeccionamiento. Y no todo conocimiento sirve para su perfeccionamiento. El conocimiento que sirve para perfeccionar al ser humano es un conocimiento específico. Entonces muchas veces la gente, por tener un grado de conocimiento o de cultura, cree que ya prescinde de las enseñanzas de los profetas o del libro.
no solo la gente que está lejana al Corán, hay veces hasta los mismos especialistas en Corán. Uno puede tener un doctorado en Corán, por ejemplo, en ciencias coránicas, pero, por ejemplo, no beneficiarse del verdadero contenido del Corán. O sea que el mismo Corán o el conocimiento del Corán puede transformarse también en un obstáculo para conocer el Corán, como por ejemplo lo que dijimos de los lectores. Aquel lector, por ejemplo, que durante 30, 40, 50 años se dedica únicamente a ver la forma de mejorar su voz, de cómo pronunciar correctamente, de cómo aprender las melodías, de cómo aplicar la musicalidad. Ese es un especialista en Corán, pero el Corán no le ha dado más que un trabajo, digamos, una fuente de trabajo y un arte, digamos, para poder de alguna manera ganar dinero en muchos casos. Entonces, a veces hasta los especialistas en Corán, o los que son doctores, por ejemplo, en ciencias coránicas. Hay universidades islámicas que enseñan ciencias coránicas. Y uno puede estudiar 7, 10, 15 años y ser un gran doctor y conocer muchísimo sobre el Corán. ¿Pero acaso es ese el conocimiento el que realmente nos perfecciona? Cuando hablamos de conocimiento del Corán no estamos hablando de las ciencias coránicas, de saber cuándo fue revelado, cuánto tiempo duró la revelación, si esta ley es mequinense, si es medinense, si esta palabra se escribió como se debía escribir, o si te falta una letra, o si se le agregó una letra, cuántas son las lecturas, digamos, aceptadas por el Islam, cuántos eran los lectores en la época del profeta, cuántos los memorizadores. Todo eso es información, pero no es sabiduría. Uno puede tener información sobre una ciencia, sobre un conocimiento determinado, sobre una disciplina. Pero cuando hablamos de sabiduría estamos hablando del conocimiento que transforma, del conocimiento que perfecciona, del conocimiento que nos permite llegar a una cima de nuestra existencia que ninguna otra ciencia, ni conocimiento, ni disciplina nos la permite. Entonces, cuando hablamos del velo de sentir que uno presciende del Corán, estamos hablando de este velo. No solo los que están lejos del Corán, como mucha gente que directamente ni lo lee, ni le interesa su explicación, su interpretación, sino estamos hablando de muchos de nosotros que estamos en contacto con el Corán y que conocemos o tenemos información sobre el Corán, pero que desgraciadamente el Corán no nos transforma. Entonces es necesario que uno tenga esa humildad de sentir la necesidad de volcarse de lleno al Corán para poder aprender del Corán, para poder escuchar la guía del Corán. Ustedes fíjense que personas como el profeta Moisés, alayhi salam, siendo que era profeta y que conocía mucho y que tenía acceso a un conocimiento elevado, un conocimiento que quizá nadie en su época podía conocer, cuando encontró al Jodor, que es este personaje que aparece en el Corán como el maestro de Moisés, le dijo: Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Dice: ¿acaso puedo seguirte yo? ¿Puedo estar, digamos, y acompañarte un tiempo para que tú me enseñes ese conocimiento que te fue dado como una guía para mí? Era un profeta, y era uno de los profetas más importantes de la humanidad, el profeta Moisés, y tenía una causa divina y un mensaje y una revelación, y hacía milagros, y tenía un gran conocimiento. Pero cuando consiguió una persona que tenía más conocimiento que él y podía beneficiarse de su sabiduría, fue y lo buscó, y lo siguió, y le pidió permiso para estar junto a él. O, por ejemplo, el mismo Corán cuando habla de el profeta Abraham, dice: Rabbi arini kaifa tuhyi el mauta. Dice: oh Dios, muéstrame cómo haces revivir, resucitar a los muertos. La famosa historia de los pájaros, que le dijo que corte un pájaro en partes y ponga cada parte en una cima de una montaña, y después hizo que se unan las partes y se vuelva pájaro. Era profeta, pero así y todo, a pesar de que tenía fe y tenía certeza, le pidió a Dios que le muestre, quería ver. Él creía que Dios puede resucitar a muerto y creía en la resurrección y en la vida después de la muerte, pero así todo le pidió. O, por ejemplo, Dios mismo dice al profeta: Waqul Rabbi zidni ilma. Di al profeta, ¿no? Oh Señor, acrecienta mi conocimiento, dame más conocimiento, digamos. Entonces, ese es el primer velo que hay que despojarse de él, el velo de sentir que uno presciende de la ciencia del Corán. No, uno tiene que sentir una necesidad y una humildad, una postura humilde frente a la sabiduría que el Corán nos puede dar. Walhamdulillahi rabbil alamin.